En 15 minutos sobre todo sobre los podcasts. Lo primero de todo es que os he puesto unos datos a vuela pluma sobre los podcasts en España, el sector de podcast, del audio online principalmente en España, y es que alcanza al 44% de la población internauta mayor de 18 años, o sea que ahí tenemos un público objetivo bastante potente para enfocar en ellos. Los usuarios muestran preferencia por PC portátil y smartphone, son principalmente portátiles desde donde escuchan estos audios, estos podcasts, y el buyer persona, por así decirlo, que dibuja el estudio de audio online son mujeres trabajadoras de 25 a 55 años. Lo escucho y en resumen sería lo escucho donde quiero y como quiero. ¿Por qué añadir el podcast al plan de marketing? Bueno, pues ahí he sacado unos puntos que creo que pueden ser interesantes para añadirlo, unos motivos por los que pueden ser interesantes añadir el podcast a vuestro plan de marketing. El primero de ellos es porque se acopla perfectamente a los momentos de escucha reales. Todos vamos en el coche, bueno, cada vez más vamos en el coche o salimos a correr y tenemos el móvil con el podcast o el programa que queremos y nos están escuchando porque quieren, no porque lo ponen en la radio y ya está, sino que nos escuchan porque aportamos valor. Permite impactar en jóvenes y targets innovadores. Llega a targets nichos y ayuda a generar branding. Llega a targets nichos porque principalmente los podcasts son muy especializados y ayuda pues a llegar al típico, a nosotros por ejemplo hay un montón de podcasts de marketing, nosotros somos un público bastante nicho o a corredores, programas de runners. Y la última opción es que porque hay una oportunidad, todavía en España todavía no está muy desarrollado el sistema, los podcasts, por así decirlo, y no se promueve todavía lo suficiente y apunta al estudio que es porque la propia industria todavía no lo conoce. O sea que ahí puede haber una oportunidad una vía para dar a conocer nuestros productos o servicios. Y además también he añadido aquí cuatro puntos más a tener en cuenta porque aumenta la visibilidad en internet, ganas autoridad en tu nicho, puedes hacer networking a la hora de realizar entrevistas y programar contenido en tu programa, por así decirlo, y puedes llegar a monetizarlo. Las fases de un podcast son pues las fases de un programa de televisión o de un programa de radio. La preproducción, la producción, la postproducción y la subida a la plataforma podcast. Vamos a ir viéndola una a una. En la preproducción lo que hacemos es la búsqueda de temas y entrevistados. Os he puesto aquí dos plataformas, Feedly y Meneame, que son para obtener contenidos y buscar temas de los que hablar en el podcast. Y las redes sociales como elemento principal a la hora de contactar con entrevistados. Y estos dos puntos son básicos para crear finalmente el guión, que yo creo que es lo fundamental de un programa de un programa de podcast. Si no hay guión no hay nada detrás. Para la producción, en el hardware, si no tenemos suficiente capital para invertir, capital económico, pues con un ordenador, con un PC y con un micrófono con auriculares, que en Amazon uno medio que cuesta 12 euros, pues podemos tirar para adelante, empezar a funcionar. Si ya vamos a un rollo más pro, auriculares un poco más caros y mejores, un micro ya de mano con cierta calidad de sonido y una mesa de mezclas para controlar un poco pues el tema de músicas y la mejor calidad de la captación de sonido. A la hora de producir los programas, yo trabajo principalmente con Audacity, que es libre, gratis, se puede descargar y funciona bastante bien.
hay programas de pago, pero yo lo uso bastante y funciona bastante bien. Desde ahí se puede, como veis, se puede grabar directamente y va por multipistas, o sea, ya vas añadiendo archivos y vas modificando tú como quieres el programa. Os he dejado ahí un tutorial y la descarga de Audacity para cuando pasen, por si alguien está interesado en hacer alguna cosa con podcast. Es necesario para Audacity bajarse el encoder MP3 porque hay problemas el formato MP3 creo que tiene, para tenerlo necesitas tener unos permisos y ahí te los bajas. Y otros software también importantes para la hora de trabajar con Audacity es el importación y exportación FFmpeg, que sirve principalmente pues, para importar formatos a otros formatos, sacar audio de vídeos y eso, principalmente para importar audio de archivos de vídeo y eso. El MP3 tag sirve para etiquetar el archivo que sacamos de Audacity, etiquetar el archivo desde el meta. Y de esta manera se trabaja el SEO una vez que subamos el podcast a diversas plataformas. Y el levelator, el último que os pongo ahí, sirve para nivelar todas las pistas y que todo tenga la misma voz y que no haya altibajos en el volumen, que queda bastante mal y poco profesional. Os dejo ahí los enlaces para descargaros. Y bueno, también os he puesto unos programas para grabar entrevistas por Skype. Seguro que hay 1000, si buscáis por internet hay 1000. Yo os he destacado unos cuantos para Mac y para Windows. Y bueno, tenéis ahí unas versiones de prueba que, pues si os gusta así como va, pues lo descargáis. Y plataformas para subida de podcast. Hay un montón. Yo he trabajado principalmente con iVoox, que tiene una fuente de usuarios, o sea, una base de datos de usuarios bastante potente en español y va bastante bien, funciona bastante bien. Tiene un modelo freemium que ahí te ofrecen ahí he puesto las características que tiene, que puedes subir los archivos que tú quieras, alta velocidad de descarga y herramientas de difusión social, y también te permite ver estadísticas que siguen las recomendaciones de la IAB para una vez, pues, si haces un programa y quieres llegar a monetizarlo con patrocinadores externos, pues ahí podéis fijaros en las estadísticas. Las limitaciones, pues podría haber retraso en la publicación del audio hecho en el freemium. Añaden anuncios a tus podcasts, tanto en banners como inclusión en el audio, y existe la posibilidad de eliminar la publi por 1 euro al mes. Además también la opción freemium te limita a 20 los capítulos que envía desde el RSS de iVoox a iTunes. O sea, solo los últimos 20 los puedes ver en iTunes directamente, y la duración máxima de los archivos es de 2 horas. Eso con el de pago obviamente se quita. En la versión premium tenemos iVoox sin publicidad, sin banners en tu page. La duración es ilimitada de los audios, hay posibilidad de programar episodios, que eso está bien porque así fidelizas de una cierta manera al oyente que te escucha. Tal día, tal hora subimos el podcast, o tal día, tal hora tienes disponible el último programa de nuestro podcast. Hay posibilidad de mejora en la calidad del audio y posibilidad también para incrementar el nivel de visibilidad de los podcasts. Tienes planes para que tu podcast aparezca una vez que te metes a iVoox.com, para que aparezca en promocionado en la home. Y bueno, os dejo 2 ejemplos de programas de podcast que son Catástrofe Ultravioleta y Onda Marciana.
El primero de ellos son hechos por el mismo grupo de podcasters, y el primero de ellos está patrocinado por la Universidad del País Vasco, y el segundo por la Fundación Telefónica y Podium Podcast, que también es una plataforma de podcast española. Y bueno, eso os lo dejo porque trabajan bastante bien, están bastante chulos los programas, y porque ahí veis que empresas e instituciones apuestan por esta vía de comunicar y de fidelizar tanto a los posibles clientes como estudiantes en el caso de la Universidad del País Vasco. Y ya aquí termino. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda. Yo quería comentar. ¿Tiene alguien? No. Sí, bueno, no sé si tenéis preguntas. Bueno, quédate. Mira, hay un truco SEO. Vale, este de aquí. Bueno, fijaos, nosotros tenemos podcast.commaster.es. La mejor plataforma muchas veces para meter un podcast, ¿cuál es? WordPress. De hecho, bueno, no recuerdo el plugin, pero hay plugins muy buenos que incluso, mira, esto es Divi, si no recuerdo mal. Mira, ¿ves? Tú le metes la URL en MP3 en WordPress, en una zona determinada del post, y ya te sale incluso en la portada el reproductor. ¿Vale? No me acuerdo qué plugin es, pero para que os fijéis que es bastante visible. Además, como es WordPress, esto genera un feed de datos, y ese feed de datos lo puedes alimentar en otros sitios, ¿de acuerdo? Nosotros lo tenemos, o sea, al final, ¿qué es lo que hicimos? Exportar muchos vídeos, bueno, exportar el audio de muchos vídeos del congreso y demás para crear el podcast realmente. Nos encantaría hacer un podcast sobre marketing digital y demás, pero es que requiere muchísima dedicación, porque tienes que hacerlo, tienes que editarlo y demás. Pero a día de hoy es una de las estrategias que más están siguiendo todos los bloggers estos de éxito que generan infoproductos y que al final viven de esto. O sea, todos los que van a vender un curso o formación, la mayoría están haciendo podcast. Por ejemplo, yo qué sé, Boluda, ¿conocéis? Flavia ha dicho que ella es la que lleva el soporte de Boluda, son 4 o 5 personas. Y todo viene de ahí, o sea, el tío cuenta ahí su vida, genera contenido de mucha calidad y fideliza a los oyentes. O sea, no es una venta directa, al final te genera confianza y acabas comprando sus cursos. Normalmente están patrocinados, la mayoría de personas que quieren, a lo mejor tienen una herramienta como SEMrush o los de Mail Relay, ¿conocéis Mail Relay, no? Pues ellos en su plan de marketing está en contactar a todos los podcasters. Y si os ponéis a escuchar podcast, la mayoría a día de hoy empiezan con patrocinado por Mail Relay, que es más o menos, bueno, no sé lo que valdrá, ¿no? Pero seguro que es más barato que pagar un banner o una publicación en un blog de una de estas personas y llega a muchísima gente, a muchísima, ¿vale? Por eso yo creo que él ha comentado también que el podcast es una manera de llegar a mucha gente y de incluirlo en el plan de marketing. Os voy a poner el truco, pero ya no sé si funciona o no, pero sí. Claro, este es nuestro podcast, hay 36 episodios. ¿Qué web es esta? Apple, ¿no? ¿Sí o no? Pues podemos meter un enlace ahí, desde Apple, aunque sea no follow. Antes había un truco y creo que se lo podía... Ah, vale, sí. Lo que pasa es que nos dejó de funcionar. Esto... No me acuerdo muy bien, pero... Tú en iTunes, lo único... ¿Tú has probado iTunes en esto? No lo he probado. Vale, o sea, tú tu podcast lo metes en iVoox, porque tienes ahí muchísima audiencia. Pero claro, te interesa que también esté en iTunes, ¿no? Porque claro, mucha gente tiene iPhone y quiere escucharlo en iTunes y se suscribe ahí. Pues iTunes, que parece ahí súper complicado, te das de alta y lo único que te pide cuando te das de alta es el feed de datos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, tuvimos problemas con el feed de podcast.commaster.es y demás, y tuvimos que poner el de iVoox. Pero claro, si tú te generas
un feed de datos válido bajo un dominio tuyo, ganáis un enlace desde apple.com. ¿Lo entendéis? Aquí lo que pasa es que estoy transmitiendo la autoridad a iVoox. Y en iVoox sí que tengo un enlace a Ecommaster, pero es ya, digamos, un poco más lejano. Así que ese truco lo podéis hacer. Y lo dicho, si tenéis algún infoproducto o queréis especializaros en una materia, el consejo es que dediquéis un poco de tiempo al podcast. Y al final es lo mismo que en el tema de los blogs. Lo más importante es empezar. Los primeros podcasts serán horribles, tu voz no te gustará, no lo escuchará nadie, será súper cutre, habrá ruido, eso seguro. Pero lo ideal es que cojas y que cuando ya lleves a lo mejor 100 podcasts, que eso ya sería un éxito, intentar ser periódico. La gente como Boluda y demás publican todos los días. Se levantan a las 7 de la mañana, hacen el podcast y después siguen. Y el resto lo que hacen, fijaos, si no tenéis materia de la cual publicar, se trata de buscar gente de tu sector en la que te quieres especializar y hacerle entrevistas. Y ya está. Y ya irán surgiendo ideas, pero no sé, ahora hay algunos como Inteligencia Viajera, que es también vender un infoproducto para gente que viaja y te explica cómo ganarse la vida viajando. ¿Qué hacen? Pues cogen gente que está viajando y se está ganando la vida mientras viaja por ahí. Te cuentan todo el tema de afiliados y demás. O sea, cogen a su audiencia y la hacen más grande. Tú tienes tu audiencia a través de tu blog, pero también a través del podcast generas otra audiencia. Y también es muy cómodo. Los que tengáis un coche más o menos nuevo, o sea, yo estoy deseando conducir el coche por escuchar podcast. Porque, sí, bueno, ahora la mayoría pues tienen el CarPlay de iPhone, no sé si lo tenéis, si sabéis de lo que hablo, pero vamos, enchufas el móvil y automáticamente tu iTunes y tu Spotify y demás se conectan. Entonces todos tus podcasts que tienes ahí automáticamente los tienes en el coche. Enchufas el coche y si tienes el móvil conectado, el podcast arranca. O sea que hay muchísima gente que lo hace. Imaginad en Madrid, los compañeros de Madrid, hay mucha gente que va en el metro, que se pasa una hora para ir a trabajar. Se ponen el podcast casi seguro. O sea, es otro tipo de audiencia mucho más cómoda y podéis probar con entrevistas, exportando los audios de determinados vídeos y poco más. Y entonces se genera. Vale, ¿tienes? Dos preguntas. Antes habéis dicho que el país persona es una mujer trabajadora entre 25 y 45. Eso lo dice el estudio que os he puesto ahí abajo, el IAB, que es el que trabaja el audio online. Hace estudios y ese era el que más consumía, por así decirlo, el podcast. Vale. Y aparte de iTunes y iVoox, Spotify. Sí. Vale, Spotify ha metido. Mirad, aquí hay uno, yo puedo recomendar varios. Mira, en Punto Digital. Ese está muy bien, es de la gente de BrainSense. ¿Sabéis lo que es BrainSense? Alguna vez lo hemos comentado, que te recomienda productos en función de la navegación. Pues ellos el otro día lo comentaron, ¿ves? Está en Spotify. Lo han metido en Spotify. O sea, eso es otro canal. Imaginaos si metéis vuestro... ¿Lo veis? Está aquí. Hay un artículo ahí. Es José Carlos Cortizo, de BrainSense, que es también bastante conocido. Fijaos que esta persona en concreto es el CMO, el director de marketing de BrainSense. O sea, BrainSense es una herramienta que conocemos sobre todo la gente del e-commerce. Entonces, ¿qué es lo que haces para llegar a esa gente del e-commerce? Un blog muy importante que han hecho ellos y ahora un podcast muy enfocado en el e-commerce. Su buyer persona es personas e-commerce, de determinada edad y demás, pero ¿cómo llegan a ellos? A través de todos estos contenidos. ¿Algún otro? Bueno, hay uno que es... Tuning. ¿Cuál? Tuning Radio. Es un agregador ¿Tuning? también. Tuning. Ah, vale, Tuning Radio. Tuning. Son agregadores, ¿no? Ajá. Tuning, Ese. vale. Este también. Sí. ¿Y qué más quería contaros? Yo creo que ya está. Bueno, Contribu, este es otro. A ver, Comcast, no es Comcast. Pues estoy hablando de los más relacionados con el e-commerce. De marketing digital hay muchísimos. De Redictos. Además está en iTunes también y os lo podéis descargar. Hay uno muy bueno. Ese es muy interesante porque coge libros relacionados del marketing digital y a lo mejor se pasa una hora hablando de él. Se llama Libros para Emprendedores y es muy bueno. No sé si lo habéis escuchado.
A lo mejor, yo qué sé, el de la vaca de color púrpura de Seth Godin. En lugar de comprártelo, o de ser un audiolibro que claro, que tienes que estar atento a todo lo que dice, también hay audiolibros en YouTube y demás. Pero este tío se pone a explicar el libro. O sea, él se hace un resumen y se pasa una hora y pico hablando del libro. Y entonces no hace falta ni que estés leyendo, te vas a correr. Eso es un valle de persona también del podcast. Gente que hace running y demás, gente que va al gimnasio. Estoy hablando que hay tiempo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Pero claro que después... Yo creo que sí, pero bueno, da igual. Y... no me acuerdo, ya me quedo. Pero eso, pues que... sí, de libros para emprendedores. Que os animo, y al final el tío, ¿qué es lo que hace? Pues dice, ¿y esto por qué lo hace? Claro, tiene un instituto de emprendimiento y de tal, que te cuela la cuña por ahí, porque al final lo que quiere es captar a esa gente para que haga sus cursos. Es que es de libro, si os fijáis, lo vais a tener así. Incluso este chico se mete también en YouTube. Sí, otra cosa. Ahora la mayoría, ¿qué hacen? Cogen el audio, o sea, se crean un set en su casa, un sofá y un tal. Y, digamos, el podcast, lo meten en el podcast, pero graban vídeo. ¿Por qué? Porque en YouTube hay también muchísima audiencia. O sea, hay gente de marketing digital que en YouTube tiene 100.000 seguidores y os digo yo que no lo conocemos nadie. Sin embargo, se ha montado ahí un tema muy enfocado a YouTube, con sus gráficos y demás, y tiene un huevo de seguidores. O sea, son audiencias distintas. Boluda, por ejemplo, también está haciendo eso. Ha cogido y hace más lifestyle. ¿Sabéis lo que es lifestyle, no? Te cuenta su vida en su casa y entonces al final todo gira en torno a su persona. Hacen mucho marca personal y del audio lo pasan al vídeo directamente. Y eso es exportar, es tan fácil como eso. ¿Sabéis también, yo mis alumnos de la ESO, qué es lo que hacen? ¿Cómo escuchan música? Con YouTube. Profe, ¿puedo escuchar música? Sí. Y se van a YouTube. Y tienen la típica pantalla en negro que pone el nombre de la canción y le dan al play. O sea, no es el vídeo musical, ni eso. Ponen el tal y funciona. O sea que no cuesta nada coger y crearte un canal y pasarlo a YouTube. O sea, es que va sumando audiencia. El año pasado, en noviembre, yo estaba en un evento creado por estadounidenses y latinoamericanos. Bueno, era de inversiones en Madrid y han dicho, eso era en noviembre, que año 2018 va a ser año de audio. De audio. Sí, por las búsquedas por voz y por todo esto. Sí. Por eso. Y antes de que se me olvide, en Estados Unidos la gente paga por los podcasts. Aquí no. Pero la gente esta que cuenta los ingresos pasivos, del tal, la audiencia, tienen auténticas fortunas de temas de podcast. A lo mejor te suscribes por €1, pero claro, con 1000 suscriptores ya tienes 1000 euros ahí automáticos. Si son €2 ya son 2000 euros automáticos sin hacer nada. Ya hay muchísimos cursos de cómo crear un podcast, de todo esto. Vamos, yo os animo, si tenéis tiempo y os gusta el mundo de la radio y tal, que hagáis un podcast. Y nada, os dejo un aplauso para Sandra.